El secreto de Sofía, la esposa invisible, reina oculta del mundo. Suscríbete ahora. Antes de que comencemos este asombroso relato, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar desde dónde nos estás viendo. Imagina esto: la esposa tranquila, amorosa, que vive por ti. ¿Y si ella fuera secretamente una de las personas más ricas del planeta? Durante 7 años, Sofía Herrera vivió una vida sencilla, ocultando su identidad multimillonaria por el hombre que amaba. Cambió las salas de juntas por ventas de pasteles benéficos, la alta costura por ropa barata, todo por un esposo que la veía como nada más que un peldaño. Cuando él la desechó por una mujer más rica, pensó que estaba mejorando. No tenía idea de que acababa de tirar un diamante por un trozo de cristal. Esta es la historia de cómo una heredera oculta, traicionada y destrozada, desató su verdadero poder y regresó para arrasar con su mundo. ¿Estás listo para un viaje de venganza y renacimiento que desafiará todo lo que crees sobre el amor y el poder? Acompáñame en esta increíble transformación. Y la jaula dorada en gracia. Para el mundo exterior, Sofía Herrera era dolorosamente ordinaria. Vivía en una modesta casa de 2 pisos, en un tranquilo suburbio de Barcelona, una ciudad conocida más por su encanto histórico que por su órbita de ultrarricos. Sus días eran un ritmo tranquilo de cuidar su pequeño jardín, hacer voluntariado en la biblioteca local y cocinar comidas elaboradas para su esposo, Diego Castro. Conducía un Toyota confiable de 5 años, recortaba cupones, y su mayor indulgencia era un café con leche semanal en el café local, El Molino Diario. Era dulce, modesta y completamente devota al hombre con el que se había casado hace 7 años. Diego era el centro de su universo. Era guapo, ambicioso y poseía un carisma que podía encantar al cínico más endurecido. Trabajaba como analista financiero de nivel medio en una firma respetable, pero poco notable, en el centro de la ciudad. Para sus colegas, era un hombre en ascenso, astuto y hambriento, pero frenado por sus humildes circunstancias. A menudo lamentaba su suerte en la vida, hablando de grandes ambiciones que parecían ridículamente inalcanzables. Si tan solo tuviera el capital, suspiraba con sus amigos del trabajo con cervezas baratas, podría estar dirigiendo esta ciudad. Lo que nadie sabía, y menos que nadie Diego, era que la mujer a la que volvía a casa cada noche, la mujer que remendaba sus calcetines y gestionaba meticulosamente su ajustado presupuesto, no era Sofía Herrera, la huérfana que ella afirmaba ser. Ella era Sofía Fortuna, la única heredera del conglomerado Fortuna Global, un imperio mundial con participaciones en tecnología, bienes raíces y energía, valorado en más de 200.000 millones de euros. Sofía había conocido a Diego durante su último año en la Universidad de Barcelona, donde estudió historia del arte bajo un nombre falso, desesperada por probar la normalidad después de una infancia asfixiada por tutores, guardaespaldas y el mundo frío y calculador de las altas finanzas. Sus padres habían sido figuras brillantes pero distantes. Murieron en un accidente de jet privado cuando ella tenía 18 años, dejándola al cuidado de su formidable abuela y como única heredera de su vasta fortuna. Abrumada por el peso de su herencia y los ojos indiscretos del mundo, Sofía ideó un plan para escapar, aunque solo fuera por un tiempo. Diego, entonces un estudiante de negocios becado, era todo lo que su mundo no era. Era apasionado, la veía por quien era y parecía despreocupado por la riqueza o el estatus. Cuando él propuso una vida sencilla,
lejos de las brillantes presiones de la élite. Sofía lo vio como una fantasía romántica hecha realidad. Creyó haber encontrado a un hombre que la amaba a ella, no a su nombre. Y así, con el corazón encogido pero con un espíritu esperanzado, tomó una decisión. Colocó toda su fortuna en un fideicomiso ciego, accesible solo por una compleja serie de protocolos conocidos por ella y el abogado más confiable de su familia, el señor Ernesto Ruiz. Le contó a Diego una historia fabricada de una infancia solitaria en un orfanato olvidado y adoptó su nueva identidad como una mujer sin nada más que el amor de su esposo. Durante 7 años, ella desempeñó el papel a la perfección. Encontró verdadera alegría en el anonimato. Al ver a Diego esforzarse, sintió una sensación de orgullo. Creía que estaba apoyando sus sueños, que su amor era una fortaleza construida sobre una base más sólida que el dinero. Pero las grietas habían comenzado a aparecer en su fortaleza. La ambición de Diego, una cualidad que alguna vez admiró, se había convertido en un resentimiento amargo. Se cansó de su vida modesta. Comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre su ropa sencilla, sus vacaciones económicas y su falta de conexiones. ¿Viste el anillo de la nueva prometida de David Chen?, comentaría después de un evento de trabajo, sus ojos brillando con una luz codiciosa. Debe ser de 10 quilates. Su padre es un magnate naviero de Singapur. Luego miraba el simple anillo de oro de Sofía, un símbolo de la vida que ahora despreciaba, y su labio se curvaba en un ligero desprecio. Comenzó a trabajar hasta tarde, asistiendo a eventos de networking que lo dejaban oliendo a perfume caro, que no era el de ella. Se volvió distante, su contacto infrecuente y superficial. La risa fácil que una vez llenó su pequeña casa fue reemplazada por un silencio tenso, puntuado por los pesados suspiros de insatisfacción de Diego. Sofía sintió el cambio en lo más profundo de sus huesos. Un frío pavor comenzó a acumularse en su estómago. Intentó hablar con él, para tender un puente sobre el creciente abismo entre ellos, pero sus suaves preguntas fueron recibidas con irritación y acusaciones. ¿De qué hay que hablar, Sofía?, espetó una noche, arrojando su maletín sobre la mesa del comedor que ella había preparado con tanto cuidado. Estamos estancados. No vamos a ninguna parte. Me estoy asfixiando, y tú estás contenta con simplemente flotar. Pensé que éramos felices, susurró ella, su corazón dolido. Pensé que esto era lo que querías. Quería una compañera, escupió, su voz goteando desprecio. No una ama de llaves. Necesito a alguien que pueda ayudarme, alguien con recursos. La palabra flotó en el aire entre ellos, fea y afilada. Recursos. Era una palabra que había definido toda su vida. Una palabra de la que había huido, solo para que se la arrojara a la cara el hombre por el que había sacrificado todo. Miró a Diego, el extraño ante ella, su rostro torcido por una ambición codiciosa que nunca antes había visto de verdad, y por primera vez en 7 años, sintió que el fantasma de Sofía Fortuna se agitaba dentro de ella. El juego que comenzó como un escape romántico estaba a punto de convertirse en una guerra brutal, y ella era la única que conocía el verdadero poder de las armas a su disposición. Fue la despedida del aniversario. El golpe final llegó una tarde fresca de octubre, el aire con olor a humo de leña y hojas en descomposición. Era su 7º aniversario de bodas. Sofía había pasado todo el día preparando un festín, una recreación de su primera cita. Pasta hecha a mano, una rica salsa boloñesa que había cocinado a fuego lento durante horas, y una botella de Chianti que había comprado con un despilfarro. Llevaba un vestido azul sencillo,
que él una vez dijo que era el color de su cielo favorito. Esperó. La mesa puesta con su mejor vajilla, las velas parpadeando, su corazón una frágil mezcla de esperanza y aprensión. Diego llegó a casa 3 horas tarde. Ni siquiera echó un vistazo a la cena meticulosamente preparada. Su rostro estaba enrojecido por la emoción, sus ojos brillando con una energía maníaca que ella no reconoció. Arrojó un sobre grueso, de color crema, sobre la mesa, donde aterrizó con un suave golpe junto a los palitos de pan no consumidos. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía, su voz pequeña. «Eso», dijo, tirando de su corbata, con una sonrisa triunfal en sus labios. «Es nuestro futuro, o más bien, mi futuro». Sus manos temblaron mientras abría el sobre. Dentro había papeles de divorcio. El lenguaje legal y estéril era un brutal contrapunto a la cena romántica que ella había preparado. Las palabras se desdibujaron, pero el mensaje era claro. Diferencias irreconciliables. Sin culpa. Una ruptura limpia. Firmado, Diego. «No entiendo», balbuceó, mirándolo, sus ojos muy abiertos por la incredulidad y el dolor. «Nuestro aniversario». «Oh, Sofía, por favor», se burló, agitando una mano despectiva. «No seas tan ingenua. ¿De verdad creíste que esto estaba funcionando? ¿Esta vida pequeña y patética? Estoy destinado a más. Me han dado una oportunidad, una de verdad, y no puedo permitir que me retengas». El nombre en los documentos legales, la peticionaria frente al suyo, era un nombre que él había mencionado con creciente frecuencia, siempre con un tono de reverencia. Gabriela Torres, heredera de la fortuna bancaria Torres en Madrid. Una mujer cuya fotografía era un elemento básico de las páginas de sociedad, siempre envuelta en joyas y alta costura. Una mujer de recursos. Las piezas de su reciente comportamiento encajaron con una claridad repugnante. Las noches hasta tarde, las llamadas telefónicas secretas, el olor a Chanel No. 5 que se aferraba a sus camisas. Él no solo había dejado de amarla, había estado reemplazándola activamente. «Vete, ¿me estás dejando por ella?». La voz de Sofía era apenas un susurro. El dolor era una cosa física, un fragmento de hielo que perforaba su pecho. «¿Dejarte? Cariño, eso implica que estábamos en el mismo nivel para empezar», dijo. Su crueldad era absoluta. Comenzó a pasear por la pequeña sala de estar, sus movimientos de repente demasiado grandes para el espacio. «Gabriela me entiende la ambición. Su padre, el señor Horacio Torres, está dispuesto a nombrarme socio principal en su nueva empresa de capital privado. Estas son las grandes ligas, Sofía. Aquí es donde pertenezco». Finalmente se detuvo y la miró. Su mirada recorrió su vestido sencillo, su rostro empapado en lágrimas con una lástima no disimulada. «Mira, seré justo. La casa tiene valor, pero hay algo de capital. Puedes quedártela. Puedes quedarte el coche. Debería ser suficiente para una mujer con tus sencillas necesidades. Piensa en ello como una indemnización por 7 años de servicio. 7 años de servicio, no de amor, no de compañerismo. Servicio». Las palabras resonaron en el repentino silencio de la habitación. Él la veía como una empleada a la que ahora despedía. El amor que ella había derramado en su vida, los sacrificios que había hecho, la identidad que había descartado, todo era inútil para él. No solo le había roto el corazón, había invalidado toda su existencia. «Te di todo», dijo ella, las palabras ahogadas en su garganta por las lágrimas no derramadas. Diego se rió, un sonido corto y agudo desprovisto de humor. «No me diste nada, Sofía.
No tenías nada que dar. Ese es todo el problema. Recogió su maletín, no el de cuero gastado que ella le había comprado hace 5 años, sino uno nuevo y elegante de aluminio que ella nunca había visto antes. Un regalo, sin duda, de Gabriela. Hizo una pausa en la puerta, volviéndose para asestar un último golpe aplastante. «Espero que encuentres una vida tranquila para ti», dijo, su voz teñida de magnanimidad condescendiente. «Quizás puedas trabajar en esa biblioteca que tanto te gusta. Te queda bien. Solo firma los papeles. Es mejor para todos si hacemos esto de forma rápida y limpia». La puerta se cerró detrás de él, dejando a Sofía sola a la luz parpadeante de las velas. El olor de la salsa boloñesa que había preparado con tanto amor, de repente le resultó nauseabundo. La hermosa comida era un monumento a su propia necedad. Él pensó que estaba dejando a una huérfana sin un centavo a su paso. Pensó que estaba desprendiéndose de un peso muerto para elevarse a la estratosfera de la élite. No tenía idea de la tormenta que acababa de desatar. En ese momento, mientras morían los últimos vestigios de su amor por él, otra cosa tomó su lugar. El dolor seguía ahí, una herida abierta y cruda. Pero debajo, un sentimiento diferente comenzó a bullir. Era frío, duro y completamente desconocido. Era rabia, una rabia tamaño fortuna. Miró los papeles de divorcio en la mesa del comedor, el instrumento legal de su humillación. «Limpia y rápidamente», había dicho. Cogió su teléfono, sus manos sorprendentemente firmes. Se desplazó por sus contactos, pasando al fontanero local y al dentista, hasta un nombre al que no había llamado en 7 años. La pantalla brillaba con 2 palabras: Ernesto Ruiz. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada. La mujer que haría la llamada no sería la esposa desconsolada del vestido azul. Sería la heredera multimillonaria que él nunca supo que existía. El juego había terminado. La guerra estaba a punto de comenzar. 3. La liberación de la Titán. Las primeras 24 horas después de que Diego se fue, fueron un borrón de shock con los ojos vacíos. Sofía no lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas, una vasta y vacía caverna donde solía estar su corazón. Se movía por la casa como un fantasma, su hogar ahora un museo de sus mentiras compartidas. Tomó una bolsa de basura negra y con fría y metódica precisión barrió cada foto, cada regalo, cada último rastro de él en ella. No fue una catarsis, fue un exorcismo. Al amanecer, la casa estaba despojada de su pasado compartido, tan vacía como ella se sentía por dentro. Finalmente se permitió mirarse al espejo. La mujer que la miraba era una extraña. Sus ojos, generalmente tan llenos de calidez suave, estaban oscuros y atormentados. Llevaba una de las viejas camisetas descoloridas de Diego como camisón. Esta era la mujer que él había desechado, la huérfana débil, sencilla y sin dinero. Él había creado esta versión de ella, y él la había destruido. Era hora de que Sofía Fortuna volviera a casa. Se duchó, el agua caliente un bendito shock para su sistema. Se vistió no con su atuendo modesto habitual, sino con el único traje de emergencia que había mantenido escondido en el fondo de su armario. Un par de pantalones negros a medida, una blusa de seda y un par de zapatos planos de cuero sencillos pero elegantes. Eran restos de su antigua vida, una contingencia que había rezado no necesitar nunca. Luego hizo la llamada. El teléfono sonó solo una vez, antes de que una voz familiar, nítida y tranquila como siempre, contestara. «Habla Ernesto Ruiz». «Ernesto,
dijo, su propia voz sonando áspera y extraña. Soy yo. Hubo una pausa, un instante de silencio atónito al otro lado de la línea. Ernesto Ruiz, el jefe canoso e impecablemente vestido de fortuna legal, había sido el confidente más cercano de su padre y había gestionado los asuntos de su familia con lealtad inquebrantable durante más de 30 años. Era más un padre para ella de lo que el suyo había sido. ¿Sofía? Finalmente respiró. El nombre una mezcla de sorpresa, alivio y profunda e inexpresable preocupación. Querida, ¿estás bien? No, dijo ella, la única palabra transmitiendo un mundo de dolor. No lo estoy, pero lo estaré. Respiró hondo. El aire en la casa estéril se sentía cargado de una nueva energía. Ernesto, voy a volver. Quiero que ejecutes el protocolo alfa de inmediato. Protocolo alfa, el nombre en clave que habían ideado hace años para la disolución del fideicomiso ciego y la plena reincorporación de su identidad legal y poder financiero. Era el botón de emergencia, el cristal que romper en caso de catástrofe. Considera que está hecho, dijo Ernesto, su voz cambiando instantáneamente de guardián preocupado a ejecutivo implacablemente eficiente. Un coche estará en tu ubicación en 1 hora. Tenemos el ático en el Hotel Mandarín Oriental de Barcelona, listo para ti. Tu equipo de seguridad se está movilizando mientras hablamos. ¿Cuáles son tus instrucciones inmediatas? La casa, dijo, mirando la pequeña caja suburbana que había sido su jaula. Véndela. Dona el contenido a la caridad. No quiero volver a ver nada de esta vida. Hizo una pausa, su mirada cayendo sobre los papeles de divorcio aún en la mesa del comedor. Y Ernesto, necesito que averigües todo lo que hay que saber sobre un hombre llamado Horacio Torres y sus proyectos de capital privado. También quiero un expediente completo sobre su hija, Gabriela, y mi ex esposo, Diego Castro. Ya tengo un archivo preliminar sobre los Torres, dijo Ernesto, su tono sombrío. Horacio ha estado tratando de hacer incursiones contra Fortuna Naviera durante años. Esto no es una coincidencia, Sofía. Parece que tu esposo fue pescado, como un activo valioso. El término clínico de negocios fue de alguna manera más insultante que cualquier traición emocional. No solo fue dejada, fue eliminada estratégicamente. Entiendo, dijo ella, su voz endureciéndose. Una cosa más, Ernesto. Los papeles de divorcio. No permitas que el abogado de Diego los presente. Tú manejarás los procedimientos. Con placer, dijo Ernesto, con un toque de acero en su voz. Presentaremos una demanda por adulterio y fraude. Su petición será enterrada. No sabrá lo que le golpeó. 1 hora después, un elegante Rolls-Royce Phantom negro, un coche tan fuera de lugar en Gracia que bien podría haber sido una nave espacial, se detuvo silenciosamente en su acera. Un hombre con un traje impecable, su nuevo jefe de seguridad, le abrió la puerta. Mientras Sofía se deslizaba en el lujoso interior de cuero, echó un último vistazo a la casa, la calle tranquila, la vida que ahora no era más que una pesadilla. No miró hacia atrás. Mientras el coche se dirigía a toda velocidad hacia el aeródromo privado, donde esperaba un jet de fortuna global, el teléfono de Sofía, un nuevo modelo satelital de alta gama proporcionado por su seguridad, cobró vida. Era un mensaje cifrado de Ernesto. Adjunto había un único documento, el resumen de las propiedades de fortuna global. Línea tras línea, de números incomprensibles, nombres de empresas y valores de mercado que se extendían hasta miles de millones. En la parte inferior,
estaba el patrimonio neto de la herencia, que ahora controlaba por completo. 57,4 mil millones de euros. Miró el número no con alegría o triunfo, sino con una escalofriante sensación de propósito. Diego la había dejado por una mujer con recursos. La había menospreciado por no tener nada. Había construido su futuro sobre la base de su supuesta pobreza. Quería jugar en las grandes ligas. Ella estaba a punto de mostrarle que ni siquiera estaba en el mismo deporte. La huérfana sin un centavo estaba muerta. Sofía Fortuna, la titán industrial multimillonaria, había regresado de las cenizas y venía a cobrar una deuda de 7 años de dolor y humillación, con intereses. GB. La reaparición de la reina de hielo, la transformación de Sofía Herrera, la esposa suburbana, a Sofía Fortuna, la formidable CEO, fue rápida y absoluta. Comenzó en el momento en que pisó el asfalto en Barcelona y entró en el aire enrarecido de su vida anterior. El ático en el Hotel Mandarín Oriental, con vistas a la majestuosa extensión del Passeig de Gracia, era su crisálida. Era un mundo de personal silencioso y eficiente, ventanas de suelo a techo y el zumbido ambiental de un inmenso poder. Ernesto Ruiz la estaba esperando, de pie junto a una gran mesa de caoba cubierta de archivos y tablets electrónicas. Parecía más viejo de lo que recordaba, pero sus ojos conservaban la misma inteligencia aguda y lealtad inquebrantable. No la abrazó ni ofreció tópicos. Simplemente le dio un pequeño y respetuoso asentimiento. «Bienvenida de nuevo, señorita Fortuna», dijo. El título, tan extraño durante tanto tiempo, se posó sobre ella como un traje perfectamente confeccionado. «Es bueno estar de vuelta, Ernesto». Los primeros días fueron un borrón de intensas sesiones informativas. Aprendió rápido. Su mente, ocupada durante tanto tiempo en trivialidades domésticas, demostró ser tan aguda y analítica como la de su padre. Absorbió 7 años de fluctuaciones del mercado, avances tecnológicos y estrategia corporativa con un apetito voraz. No solo se estaba poniendo al día, se estaba preparando para la guerra. La transformación física se desarrolló en paralelo. La mujer sencilla y modesta de Gracia fue borrada sistemáticamente. Un equipo de los mejores estilistas, entrenadores y nutricionistas de Barcelona descendió sobre el ático. Su cabello largo y sin peinar se cortó en un bob afilado y elegante que enmarcaba su rostro y enfatizaba sus pómulos. Su guardarropa de jeans descoloridos y suéteres de algodón fue reemplazado por una colección cuidadosamente curada de trajes de poder de Tom Ford, elegantes vestidos de Dior y tacones de Christian Louboutin peligrosamente altos. Su nuevo uniforme era una armadura. Cada pieza fue elegida para proyectar un aura de poder intocable y elegancia helada. Aprendió a caminar con una nueva postura, una confianza de espalda recta que exigía atención. La cadencia suave y gentil de su discurso se perfeccionó en un tono preciso y medido que no admitía discusión. En una semana, estuvo lista. Su resurgimiento no sería un asunto discreto, sería una declaración. Ernesto había organizado una reunión de emergencia de la Junta de Fortuna Global, una colección de hombres poderosos y ancianos que se habían sentido cómodos en su ausencia, gestionando el imperio bajo la mano firme de Ernesto, pero sin una verdadera fortuna al timón. Ella entró en la sala de juntas de Fortuna Global, en el piso 80 de su rascacielos de Barcelona, el clic de sus tacones en el suelo de mármol, el único sonido en la cavernosa sala. Toda conversación cesó. Los 12 miembros de la junta,
titanes de la industria por derecho propio, la miraron como si hubieran visto un fantasma. Recordaban a una adolescente tranquila y afligida. No estaban preparados para la mujer que estaba de pie ante ellos ahora. «Buenos días, señores», dijo, su voz fría y firme mientras tomaba su lugar en la cabecera de la mesa, el asiento de su padre. «Lamento mi larga ausencia. Estaba ocupada en otros asuntos. Tengan la seguridad de que mi año sabático ha terminado». No esperó sus respuestas. Se lanzó directamente a un análisis brillante y despiadado del desempeño de la empresa, señalando oportunidades perdidas, divisiones infladas y una falta de innovación agresiva. Expuso una visión audaz y nueva para Fortuna Global, una que implicaba un gran impulso hacia la energía sostenible y una adquisición estratégica de una empresa de inteligencia artificial de vanguardia. Tenía su atención total y sin dividir. La energía adormecida y complaciente en la sala había sido reemplazada por una tensión palpable, una mezcla de miedo y admiración a regañadientes. Pero su gran estrategia tenía un objetivo más personal y específico. «Finalmente», dijo, sus ojos recorriendo la sala, «he revisado el archivo sobre las recientes empresas del Banco Torres. Sus intentos de socavar nuestra logística naviera son aficionados pero persistentes. Es hora de que enviemos un mensaje». Mostró un nuevo archivo en la gran pantalla en la parte delantera de la sala. Era una empresa de logística innovadora y de tamaño medio llamada Loginet. Loginet ha desarrollado un algoritmo de envío predictivo que podría revolucionar la industria, explicó. Los Torres han estado tratando de adquirirlos durante los últimos 6 meses. Su oferta está actualmente estancada en 900 millones de euros. Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara. Esta mañana, continuó, una sombra de sonrisa tocando sus labios, Fortuna Global presentó una oferta competitiva por 1.500 millones de euros, todo en efectivo. El acuerdo se cerrará el viernes. Una onda de shock y emoción recorrió la sala. Fue un movimiento agresivo, casi imprudente. Fue un ataque público y directo a la proa de Horacio Torres. Además, dijo Sofía, su mirada volviéndose de hielo, he investigado la nueva firma de capital privado de los Torres. Es un proyecto de vanidad para su hija y su nuevo socio. Dejó que la palabra flotara en el aire. Parece que están enfocando sus inversiones iniciales en el sector de la hostelería de lujo. Hizo clic en otra diapositiva, esta detallando una cartera de hoteles boutique. Comenzaremos una adquisición sistemática de propiedades clave en todos los mercados a los que se dirijan. Superaremos sus ofertas, absorberemos sus objetivos y agotaremos su capital inicial antes de que firmen su primer acuerdo. Quiero que su empresa sea un fracaso total. ¿Está claro? Los miembros de la Junta, antes escépticos, ahora la miraban con un respeto recién descubierto que rozaba el miedo. Esta no era la hija de su padre. Esta era una depredadora. Cuando la sesión terminó, Ernesto se quedó atrás. «Un reingreso audaz, Sofía», dijo, con un brillo de orgullo en sus ojos. «Les has recordado quién está a cargo». «No estaba hablando con ellos, Ernesto», dijo ella, mirando por la ventana la ciudad de abajo, una jungla de cemento donde solo sobreviven los fuertes. Estaba hablando con él. Sabía que la noticia de la adquisición de Loginet golpearía el mundo financiero como un trueno. Horacio Torres estaría furioso, y Diego, tan orgulloso de su nuevo puesto, su nueva vida, estaría justo en el radio de la explosión. Quería estar en las grandes ligas. Ella acababa de cambiar las reglas de su juego, y él ni siquiera sabía que estaba jugando contra ella.
V. El terrible ajuste de cuentas. Pasaron 2 meses. Diego Castro vivía la vida que siempre había soñado. Él y Gabriela Torres eran la nueva pareja poderosa de la ciudad. Acababan de mudarse a un extenso ático en el Passeig de Gracia, un regalo de bodas del padre de ella. Diego tenía un nuevo título: vicepresidente senior de Torres Capital Privado, una oficina en la esquina con una vista panorámica de la ciudad y un guardarropa de trajes hechos a medida. Era, finalmente, en su propia mente, un éxito. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su nuevo paraíso. Su primera empresa importante, un fondo para adquirir hoteles boutique de lujo, había sido un fracaso espectacular. Cada objetivo que identificaban, cada trato que perseguían, era inexplicablemente arrebatado en el último minuto por un competidor invisible y con grandes recursos. Los rumores en la City susurraban sobre una fortuna global recién agresiva, pero los movimientos eran tan precisos, tan dirigidos, que se sentían personales. Horacio Torres estaba perdiendo capital y prestigio, y la presión se filtraba directamente a Diego. «Es un fantasma», le había gruñido Horacio en una reunión de la junta. «Alguien está jugando con nosotros, y tú, con tu elegante título de la Ivy League, no puedes averiguar quién». Esta noche, sin embargo, se suponía que era un respiro, una celebración de su estatus. Era la gala anual de estrellas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, MNA, el pináculo absoluto del calendario social de Barcelona. Para Diego, esta era su verdadera llegada. Estaba de pie junto a Gabriela, su cuello cubierto con diamantes Torres, disfrutando del flash de las cámaras y los saludos aduladores de la élite de la ciudad. Sintió una oleada de reivindicación. Este era su lugar. Pensó por un momento en Sofía. La imaginó en su pequeña casa de Barcelona, probablemente viendo algún programa de televisión barato, completamente ajena al mundo brillante que él ahora habitaba. El pensamiento lo llenó de engreída satisfacción. Había tomado la decisión correcta. Las grandes puertas del comedor principal se abrieron de golpe. Un silencio cayó sobre la multitud, una repentina contención colectiva de la respiración. El mar de caras famosas se abrió para que pasara una nueva figura. Llevaba un brillante vestido de seda azul medianoche que se aferraba a ella como una segunda piel. Un único y deslumbrante collar de diamantes descansando sobre su clavícula. El legendario Estrella Fortuna se posaba en su garganta, atrapando la luz y dispersándola en miles de pequeños arcoíris. Su cabello oscuro estaba peinado en un bob impecable y afilado, y sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la sala, sin perderse en nada. Estaba flanqueada por 2 hombres, el venerable Ernesto Ruiz y el señor Kenji Tanaka, el CEO brillante y reclusivo de un imperio tecnológico rival, un hombre que rara vez hacía apariciones públicas. Su presencia irradiaba una fuerza de atracción casi gravitacional, de poder e influencia. La copa de champán de Diego se le resbaló de los dedos, haciéndose añicos en el suelo de mármol. Su sangre se congeló. La cara era familiar, pero la mujer era una imposibilidad. Era Sofía, pero no lo era. Era como si su esposa tranquila y sencilla hubiera sido poseída por el espíritu de una diosa vengativa. «¿Quién es esa?», siseó Gabriela a su lado, su voz tensa por los celos y la intriga. Nunca la había visto. Un banquero regordete y con la cara roja que los había estado adulando momentos antes, se rió nerviosamente. «Has estado fuera del país demasiado tiempo, Gabriela.
Esa no es cualquiera. Esa es Sofía Fortuna. El nombre golpeó a Diego como un golpe físico. Fortuna. Fortuna global. El fantasma en la máquina que había estado desmantelando sistemáticamente su vida profesional. No podía ser. Era una broma. Una pesadilla. ¿Fortuna? Repitió Gabriela. Sus cejas perfectamente esculpidas se alzaron. ¿La Sofía Fortuna? Pensé que era una reclusa, un fantasma. Bueno, dijo el banquero, sus ojos fijos en el trío que se acercaba. El fantasma ha vuelto, y aparentemente es amiga de Kenji Tanaka. Corre el rumor de que están trabajando en una fusión. ¿Te imaginas? Fortuna Global y Tanaka Industries podrían comprar a Dios. Diego sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Su mundo cuidadosamente construido estaba girando sobre su eje. Todas las piezas encajaron con una claridad horrible. Los acuerdos hoteleros fallidos, la adquisición de Loginet, la naturaleza inexplicable y personal de los ataques a los Torres. Todo había sido ella, como si sintiera su mirada. Los ojos de Sofía se encontraron con los suyos al otro lado de la abarrotada sala. No hubo un parpadeo de reconocimiento, ni una pizca de su pasado compartido. Su mirada era de completa indiferencia, la que se podría dar a un mueble o a un insecto particularmente poco interesante. Esa mirada fue más devastadora de lo que cualquier grito o acusación podría haber sido. Le dijo que no era nada para ella. Ella, Kenji y Ernesto se movieron por la sala, un poderoso torbellino. Las personas a las que Diego había estado desesperado por impresionar, ahora se desvivían por conseguir un momento de su tiempo. Horacio Torres, el formidable padre de Gabriela, se acercó a Sofía con una sonrisa tensa y obsequiosa. «Señorita Fortuna», dijo Horacio, su voz goteando falsa cordialidad. «Un placer conocerla finalmente. Soy Horacio Torres». Sofía extendió una mano fría y enguantada. «Señor Torres, he estado siguiendo sus recientes dificultades en el mercado. Muy desafortunado». Su voz era pura seda, pero las palabras eran puro veneno. El rostro de Horacio se tensó. «Ciertamente, parece que tenemos que lidiar con un nuevo jugador bastante agresivo». «Agresión es simplemente otra palabra para eficiencia», replicó Sofía suavemente, antes de dirigir toda su atención a Kenji Tanaka, despidiendo al patriarca Torres como si fuera un socio junior. Gabriela observó, su rostro una máscara de furia y humillación. Se volvió hacia Diego, su voz un susurro venenoso. «¿La conoces, verdad? ¿Cómo conoces a Sofía Fortuna?» Diego no podía hablar. Su garganta estaba seca. Su mente era una sinfonía caótica de negación y terror. Los ojos de Gabriela se entrecerraron. Una luz astuta y calculadora entró en ellos. Miró el rostro ceniciento de Diego, la magnífica figura de Sofía Fortuna, y luego de vuelta. Un horror lento y creciente se extendió por sus facciones. «Dios mío», respiró, la comprensión golpeándola. «Es tu ex esposa, la huérfana pobre y patética de la que me hablaste». Era ella. Diego solo pudo asentir, un solo movimiento espasmódico. La satisfacción engreída que había sentido minutos antes se había convertido en terror abyecto. No solo se había divorciado de una mujer sencilla de los suburbios, había traicionado, humillado y desechado a la mujer más poderosa de la sala. Pensó que estaba subiendo una escalera. En cambio, acababa de saltar de un acantilado, y recién ahora estaba comenzando a darse cuenta de lo lejos que tenía que caer. Fin de la parte POE. La verdad ha salido a la luz en el peor momento posible para Diego. ¿Crees que el karma ha sido justo? ¿Qué harías si fueras Gabriela al descubrir la verdad sobre la huérfana de Diego? Comenta a continuación
y comparte tu indignación o admiración. Sí. La lección final. Y la nueva ambición, parte 6. En las semanas posteriores a la gala, la vida de Diego Castro se desmoronó con brutal rapidez. El nombre Fortuna fue una sentencia de muerte para su carrera con los Torres. Horacio, humillado y furioso, lo trató con abierto desprecio. Gabriela, al verlo ahora no como un premio, sino como el tonto más grande del mundo, se mostró fría y distante. Su relación degeneró en una serie de amargas discusiones susurradas en su cavernoso y silencioso ático. Las invitaciones sociales se agotaron. Los colegas aduladores ahora evitaban su mirada. Era un paria, un cuento con moraleja andante. Sofía, mientras tanto, operaba desde una esfera tan por encima de él que solo podía observar las consecuencias. Era una figura habitual en las noticias financieras, una supernova de la industria. La fusión Fortuna-Tanaka estaba siendo aclamada como el negocio del siglo, creando un gigante global que empequeñecía a todos los competidores. Cada movimiento que hacía era preciso, estratégico y devastadoramente efectivo. Pero en medio de la guerra corporativa y las maquinaciones financieras, Sofía se sintió vacía. La venganza, aunque satisfactoria, era una victoria hueca. Había desmantelado el mundo de Diego, pero no había llenado el vacío en el suyo. El ático se sentía menos como un hogar y más como una jaula dorada. Una tarde lluviosa de martes, buscando refugio de sus propios pensamientos, hizo algo que no había hecho en años. Fue de incógnito a una pequeña galería de arte independiente en el barrio gótico de Barcelona. Vestida con jeans sencillos, un suéter de cashmere y una gorra de béisbol bajada, no era nadie. Era solo una mujer mirando arte. La galería estaba tranquila. El aire olía a aceite de linaza y trementina. El arte era crudo, poderoso y lleno de una energía desesperada y hermosa. Se sintió particularmente atraída por una serie de grandes lienzos abstractos, caóticas espirales de negro, blanco y un desafiante azul eléctrico. Hablaban de la tormenta dentro de su propia alma. Tienen algo especial, ¿verdad? La voz, baja y resonante, la sobresaltó. Se giró para ver a un hombre de pie junto a ella. Era alto, con ojos amables e inteligentes y manos manchadas de pintura. Llevaba una camiseta salpicada de pintura y jeans desgastados. Miró las pinturas, no a ella, con una mirada de profunda comprensión en su rostro. «Son honestos», respondió Sofía, las palabras sorprendiéndose a sí misma. «Ese es él», dijo el hombre, señalando a una figura en la esquina, el artista, que estaba hablando animadamente con un posible comprador. Leo O'Connell pinta como si estuviera tratando de salir a la fuerza de una habitación cerrada, pura pasión y furia. El hombre finalmente dirigió su mirada hacia ella, una sonrisa cálida y genuina arrugando las comisuras de sus ojos. «Soy el dueño David Martin». Sofía, sorprendida, se presentó simplemente como Elena. Durante la siguiente hora, David la guió por la galería, hablando sobre el arte, no con la jerga pretenciosa del mundo del arte de élite, sino con una pasión sencilla y sincera. Vio la historia en cada pincelada, la emoción detrás de cada elección de color. No le preguntó qué hacía, dónde vivía o a quién conocía. Simplemente le habló de arte. Ella sintió que una parte de sí misma que creía muerta comenzaba a agitarse. Era la estudiante de historia del arte de la universidad, la joven que había quedado cautivada por la belleza y la creación, no por los balances y las capitalizaciones de mercado.
Se encontró regresando a la galería varias veces durante las siguientes semanas. Ella y David desarrollaron una relación fácil. Sus conversaciones pasaron del arte a los libros, a la música, a las simples absurdidades de la vida en Barcelona. Con él, ella no era una fortuna. Ella era solo Elena, una mujer con un ojo perspicaz y una tristeza tranquila en la que él no incursionó. Fue un ancla bienvenida en el turbulento mar de su nueva vida. Mientras tanto, un nuevo jugador inesperado entró en el juego. Kenji Tanaka, su nuevo socio comercial, no era el genio frío y reclusivo que retrataban los medios. En sus reuniones privadas, descubrió a un hombre con un ingenio seco, un intelecto feroz y una habilidad casi inquietante para ver a través de su armadura cuidadosamente construida. Durante una sesión de estrategia nocturna en la sala de juntas de Fortuna Global, mientras finalizaban los detalles de la fusión, de repente se detuvo, mirándola por encima del borde de su taza de té. «¿Has disfrutado esto, verdad?», preguntó, sus ojos oscuros e intensos. «Desmantelar a los Torres, humillar a tu ex marido». Sofía se puso rígida. Fue una estrategia comercial necesaria. Kenji permitió una pequeña sonrisa a sabiendas. «Por supuesto, pero la venganza es un fuego que consume a la persona que lo empuña, señorita Fortuna. Te mantendrá caliente por un tiempo, pero eventualmente solo te quedarán cenizas». Dejó su taza. «Horacio Torres es un viejo tonto. Tu ex esposo es un parásito insignificante. No son dignos de la energía que estás gastando en ellos. Esta empresa, nuestra empresa, es digna de tu energía. El futuro que podemos construir es digno de ella». Sus palabras tocaron una fibra sensible dentro de ella. Él no la estaba juzgando. La estaba desafiando. La vio. No como un arma de venganza, sino como una líder brillante. Y la estaba llamando a ser mejor. Fue la primera persona en su nueva vida en hablar sobre el futuro, no sobre el pasado. «¿Qué propones?», preguntó ella, su voz baja. «Propongo que dejemos de jugar a la defensiva», dijo, sus ojos brillando con una nueva intensidad. «Construyamos algo revolucionario. Centremos nuestros recursos en la nueva división de energía sostenible. Creemos algo que cambie el mundo, no solo que salde viejas cuentas. Esa es una victoria digna de una Fortuna y un Tanaka». Fue un punto de inflexión. El desafío de Kenji, combinado con la simple conexión humana que estaba encontrando con David en la galería de arte, comenzó a cambiar su perspectiva. La rabia que la había impulsado comenzaba a enfriarse, reemplazada por una ambición nueva y más convincente. Había demostrado que podía destruir. Ahora estaba empezando a preguntarse si podría construir de nuevo. La guerra contra Diego y los Torres se ganó, pero la batalla por su propia alma, por la mujer en la que quería convertirse, apenas comenzaba. Y por primera vez sintió que no tenía que luchar sola. Había encontrado aliados, no en banqueros y abogados, sino en la tranquila galería de un artista y al otro lado de una mesa de juntas de un hombre que vio su futuro, no solo su pasado. 7. La victoria incondicional y la paz. La caída libre de Diego Castro fue rápida y brutal. Despedido de los Torres, se volvió tóxico en la escena financiera. Su estilo de vida lujoso se evaporó después de una desagradable anulación de matrimonio con Gabriela, lo que incluso lo obligó a cambiar legalmente su apellido para cortar lazos con la familia de ella. Destrozado, despojado de su identidad, se mudó a un lúgubre apartamento en las afueras, donde su ambición se convirtió en una peligrosa obsesión. En su lógica retorcida, Sofía le debía por haberla despertado.
y se convenció de que aún podía recuperarla. Comenzó una patética campaña de acoso. Docenas de correos electrónicos y mensajes de voz suplicantes y luego amenazantes, todos interceptados por el equipo de Ernesto. Cuando sus mensajes quedaron sin respuesta, su desesperación lo empujó a acosarla. Una tarde, evadió la seguridad y la confrontó en el vestíbulo del ascensor privado mientras ella salía con Kenji Tanaka. ¡Sofía!, gritó, su apariencia desaliñada, sus ojos salvajes. Ella miró el cascarón vacío del hombre con el que se había casado. «Diego», dijo, su voz desprovista de emoción. «Necesitas detener esto». «¿Detener esto?». Se rió histéricamente. «Apenas estoy empezando. ¿Crees que puedes arruinarme y marcharte? Conozco a la verdadera tú, la mujer asustada jugando a disfrazarse. Esta no eres tú». Kenji se interpuso ligeramente frente a ella. «Creo que deberías irte». La mirada de Diego se llenó de odio. «¿Y tú quién eres? ¿Su nueva mascota?». Sofía lo interrumpió, su voz como el hielo. «Él es mi socio, Diego. Algo que tú nunca fuiste». Se dio la vuelta y se fue sin una segunda mirada. El rechazo público lo empujó al límite. Si no podía tenerla, la destruiría. Vendió una historia retorcida y fabricada a un notorio periodista de tabloides, el señor Marco Fernández, pintándose a sí mismo como la víctima de una heredera manipuladora y mentalmente inestable. Ocultó sus miles de millones para atrapar a un esposo desprevenido, gritaban los titulares. La historia llena de detalles íntimos y distorsionados diseñados para darle credibilidad. Simultáneamente, Horacio Torres, buscando venganza, alimentó historias perjudiciales a la prensa financiera, cuestionando la estabilidad y la idoneidad de Sofía para dirigir un imperio global. El asalto combinado fue una tormenta perfecta. Las acciones de Fortuna Global sufrieron un pequeño revés, y los susurros sobre la cordura de Sofía comenzaron a circular en los mercados. Ella estaba en una reunión con Ernesto y Kenji cuando estalló la noticia. Ernesto estaba apopléjico, planeando una demanda multimillonaria. Sofía, sin embargo, estaba inquietantemente tranquila mientras leía el artículo. Por dentro, la rabia fría de la noche en que Diego la dejó se solidificó. Él había convertido su intimidad en un arma, distorsionando la vida que ella construyó a partir del amor en algo patológico. «No los demandes, Ernesto», dijo en voz baja. «Sofía, debemos», insistió él. «No podemos permitir esto». «No», dijo, sus ojos brillando con una luz nueva y peligrosa. «Una demanda es una batalla. Él ha declarado una guerra. Y en una guerra no presentas papeleo. Exiges la rendición incondicional». Se giró hacia Kenji, con una escalofriante sonrisa en su rostro. «Cree que puede controlar la narrativa exponiendo nuestro pasado. Ha olvidado un detalle. Yo también conozco todos sus secretos. Y a diferencia de él, yo tengo las pruebas». El momento de reaccionar había terminado. Diego y los Torres la habían presionado demasiado, confundiendo su moderación con debilidad. Ahora les mostraría cómo era el verdadero poder. Ella terminaría esto no ganando, sino aniquilándolos por completo. El contraataque de Sofía no fue un evento explosivo único, sino una sinfonía de destrucción magistralmente orquestada. Comenzó en silencio. Desató todo el aterrador poder de las divisiones legal y de inteligencia de Fortuna Global, los equipos que Ernesto Ruiz había mantenido en forma. Su primer objetivo fue Marco Fernández y su tabloide. En cuestión de días, los investigadores de Fortuna Global desenterraron toda una carrera de corrupción. Ernesto no presentó una demanda.
Él personalmente entregó el archivo completo y condenatorio a la oficina del fiscal del distrito. Fernández fue arrestado, y la historia que había escrito sobre Sofía fue desacreditada públicamente. Luego, dirigió su atención a Horacio Torres. Mientras él había estado ocupado sembrando historias de su inestabilidad, el equipo de Sofía había estado llevando a cabo una auditoría forense profunda de toda la operación del Banco Torres. Encontraron un patrón de uso de información privilegiada y fraude. La evidencia era irrefutable. Ernesto Ruiz organizó una reunión privada con la Junta de Torres, excluyendo a Horacio. Expuso la evidencia, explicando que Fortuna Global ahora tenía una participación de control en la deuda de Torres. El mensaje fue claro. O Horacio Torres era derrocado, o Fortuna Global publicaría la evidencia y exigiría el pago de su deuda. Un acto que vaporizaría el legado de Torres. En 24 horas, la Junta anunció que Horacio dimitía debido a razones de salud. Su ataque a Sofía le había costado su imperio. La pieza final de su estrategia, estaba reservada para Diego. Sería el golpe más público y devastador de todos. Aceptó su primera entrevista televisada con la señora Sara Jiménez, una periodista legendaria, conocida por sus preguntas difíciles. La entrevista se transmitió en vivo, en horario de máxima audiencia. Sofía salió luciendo serena y poderosa, con un sencillo vestido blanco. Durante la primera mitad, habló elocuentemente sobre su visión para Fortuna Global. Luego Jiménez cambió de tema. Señorita Fortuna, tengo que preguntarle sobre los recientes ataques muy públicos a su carácter. Su ex esposo, Diego Castro, ha hecho acusaciones muy serias. Sofía miró directamente a la cámara, su expresión de triste resolución. Lo hizo, dijo con calma. Diego y yo estuvimos casados durante 7 años. A petición suya, viví una vida separada de los recursos de mi familia. Hice esto porque estaba enamorada. La historia que contó fue una versión dolorosa y distorsionada de nuestra vida. Pero lo que no mencionó fue la razón por la que nuestro matrimonio terminó. De una carpeta, sacó una declaración jurada que detallaba la aventura de Diego con Gabriela Torres, que comenzó más de 1 año antes de su divorcio. Luego mostró correos electrónicos entre Diego y Horacio Torres, que esbozaban el plan para cambiar a su esposa sin un centavo por un puesto senior en la firma. Él no solo me dejó, afirmó Sofía, me vendió. La sala de control estaba en silencio atónito, pero ella no había terminado. El señor Castro me ha acusado de arruinarlo. La verdad es que él nunca fue el hombre que pretendía ser. Deslizó sus viejos extractos de tarjetas de crédito por la mesa. Estos detallan miles de euros gastados en artículos de lujo, mientras me decía que no podíamos permitirnos arreglar una fuga en nuestro techo. Y esto, levantó una última hoja, es su solicitud de ingreso a la universidad, donde mintió sobre ser huérfano mucho antes de conocerme. Toda la vida de Diego Castro ha sido un fraude calculado. Miró de nuevo a la cámara, sus ojos claros. No destruí a ese hombre. Simplemente sostuve un espejo. Mi única culpa fue amar a alguien incapaz de amar a nadie más que a sí mismo. Pagué el precio por ese error. Y ahora, él también lo ha hecho. Terminó la entrevista anunciando el lanzamiento de la Fundación Fortuna, un fideicomiso de 2.000 millones de euros para apoyar a las víctimas de abuso emocional y financiero. En su apartamento, Diego vio cómo su mundo se derrumbaba. Ella lo había expuesto por completo. El ajuste de cuentas fue final. A raíz de ello, el mundo vio a Sofía como un parangón de fortaleza. Las acciones de Fortuna Global se dispararon.
Diego, un leproso social, desapareció. Se rumorea que trabaja en un puesto de bajo nivel en alguna provincia oscura, un fantasma de sus propias ambiciones. La vida de Sofía, por primera vez, fue verdaderamente suya. La rabia había disminuido, dejando paz. El imperio ya no era una carga, sino una herramienta para innovar y construir. Bajo su liderazgo y el de Kenji Tanaka, el recién fusionado Fortuna Tanaka Global se convirtió en un líder mundial en tecnología sostenible. Su trabajo era su pasión, un legado que empequeñecería los dramas triviales de su pasado. Su asociación con Kenji era de profundo respeto mutuo y visión compartida, pero fue fuera de la sala de juntas donde encontró la alegría tranquila que tanto la había eludido. Continuó sus visitas a la Galería de Arte de David Martín, siempre como Elena. Él siguió siendo una fuerza de anclaje, atraído por su inteligencia tranquila y su espíritu resistente, sin saber nada de su inmenso poder. Una tarde fresca de otoño, un año después de su regreso, estaban paseando por el parque de la Ciutadella. «Pareces más ligera», observó David. Sofía sonrió. «Me siento más ligera. Hay algo que necesito decirte. Mi nombre no es Elena». Ella le contó todo. El nombre Fortuna, la vida oculta, la traición, el regreso. David escuchó pacientemente. Cuando terminó, un largo silencio se extendió entre ellos. «Entonces», dijo finalmente, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «¿Significa esto que tengo que empezar a llamarte señorita Fortuna?» Sofía se rió. Un sonido de puro alivio. «Prefiero Sofía». «Bueno, Sofía», dijo, sus ojos brillando. «Es un placer conocerte finalmente. Ahora, ¿vas a terminar ese café o vas a usar tus miles de millones para comprar todo el carrito?» Enojó en ese momento, de pie en el corazón de la ciudad que ahora comandaba. Sintió una profunda sensación de plenitud. Había enfrentado la traición definitiva y había emergido no solo victoriosa, sino completa. Estaba rodeada de personas que la veían por quien realmente era. Kenji, que respetaba su mente. David, que apreciaba su espíritu. Había perdido una fantasía construida sobre una mentira, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Una realidad de su propia creación. La heredera oculta se había ido para siempre, reemplazada por una mujer que se mantenía orgullosamente a la luz, la dueña de su propio vasto, brillante e ilimitado horizonte. Fin de la historia. Llamada a la acción y reflexión final. Fue traicionada, destrozada y se quedó sin nada. O eso creía él. El increíble viaje de Sofía Fortuna, de esposa oculta a potencia multimillonaria, es un testimonio de la fuerza inquebrantable de una mujer despreciada. No solo se desquitó, reescribió todo el juego. Su historia demuestra que tu pasado no te define. Y las traiciones más profundas pueden forjar las versiones más poderosas de nosotros mismos. Ella tomó su dolor y lo convirtió en un imperio global, y su angustia en un faro de esperanza para los demás. ¿Qué te llevas de la historia de Sofía? ¿Cuál fue su movimiento más brillante? ¿El contrato o la entrevista final? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si esta historia de resiliencia y triunfo final resonó contigo, por favor, danos un me gusta. Comparte este cuento con alguien que necesite una dosis de inspiración. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más dramas inolvidables de la vida real.